¿Quién fue Agnes Heller? Agnes Heller nació en Hungría en 1929, realizó estudios de filosofía en la Universidad de Budapest, donde fue ayudante de Gregor Lucas de 1955 a 1958, destacada como una brillante discípula de Lucas y considerada como representante de la misma escuela de Budapest. Tiene diferentes textos, algunos de ellos, por mencionarlos: Teoría de las necesidades en Marx, Sociología de la vida cotidiana, Historia de la vida cotidiana, Hipótesis para una teoría marxista de los valores, El hombre del renacimiento, Instintos y agresividad, Teoría de los sentimientos. Vamos a entender lo siguiente: que cualquiera que se interese o se tome la molestia de reflexionar sobre la naturaleza del hombre y su tarea en el mundo, debe de considerar los sentimientos, el mundo de los sentimientos, la naturaleza de los sentimientos y la relación de los sentimientos que tiene el hombre con las cosas y consigo mismo. ¿Por qué? Porque desde que existe pensamiento teórico existen teoría de los sentimientos. Ahora, ¿cuál es el pensamiento o cuál es el punto de vista de la teoría de los sentimientos de Heller? Nos va a decir ella que, en primer lugar, va a aceptar las preguntas de su época y el análisis de la relación entre sentimiento y pensamiento, adoptando como valor la unidad entre sentimiento, pensamiento y moralidad, queriendo demostrar, por lo tanto, que el hombre unificado es un hecho empírico, en el sentido, y puesto que no existen los hechos puros, de que una de las direcciones en incesante expansión de la ciencia, de la psicología cerebral, de la antropología, pueden ayudar a agruparse coherentemente los hechos, estos hechos de los que ella habla, de los cuales dispone, de tal manera que justifiquen sus hipótesis. Así, al mismo tiempo, establecer como hecho, pero no menos empírico, que el campo de la acción permitida por la sociedad actual y el pensamiento determinado por ella, es decir, por la sociedad, produce, perpetúa y reproduce la alienación de los sentimientos. El hombre está unificado, pero la personalidad está escindida. El valor que se adopta, o que adopta Heller, es la personalidad unificada que se autorrealiza en las tareas presentadas por el mundo. La personalidad solo existe como tendencia, como excepción. Eso es lo que nos dice Heller. Pero más adelante nos habla de su fenomenología de los sentimientos. En la fenomenología de los sentimientos de Heller, Heller nos formula una hipótesis sobre la función antropológica general del sentimiento, afirmando que sentir significa estar implicado en algo. En general, así es precisamente como sentimos. ¿Pero qué significa estar implicado? Dice Heller que la implicación es un factor constructivo inherente al actuar, pensar, percibir, etc. Es un fenómeno psicológico que permite relacionar la información con nosotros mismos. Por lo tanto, podemos implicarnos con cualquier cosa, ya sea otra persona, un concepto, conmigo mismo, una mascota, un objeto, un problema, una situación, otro sentimiento, una implicación. Pero que ese algo con el que nos implicamos solo se puede dar en un tiempo presente, en un aquí y en una ahora. Este factor constructivo, es decir, esta implicación, tiene características como, por ejemplo, ser positiva o ser negativa.
ser activa o ser reactiva, así como también ser directa o indirecta, pero que con entera independencia respecto del objeto con el cual nos implicamos, la implicación puede afectar a solo parte de la personalidad o a toda la personalidad en su totalidad. Por eso es que esta implicación tiene dos límites importantes, el límite inferior y el límite superior, siendo el límite inferior aquel que tiende hacia el grado cero, pero que nunca puede ser alcanzado. Este límite inferior del cual habla Heller se representa en actitudes, en palabras, verbalizaciones que las personas pueden llegar a tener. Por ejemplo, soy indiferente a X persona. Esas cosas a mí no me generan interés. Ese acontecimiento no tiene significado para mí. No siento nada por esta persona. Esas verbalizaciones, estas palabras, tienden hacia el cero, es decir, tienden a procurar el no sentir, el desapartarse, el alejarse de lo que nos implicamos. Pero no nada más tiene este límite inferior, sino también tiene uno que es superior, y este límite superior es doble, porque viene determinado por el organismo, por la homeostasis y también por las circunstancias sociales, es decir, por las costumbres, por la cultura. Toda sociedad busca de alguna manera modular el sentimiento, pero también a la vez puede tener un poco más de variables esta implicación, como por ejemplo puede ser momentánea o puede ser continua, puede ser intensa o puede ser extensa, profunda o superficial, estable o en expansión, orientada hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro. Por lo tanto, la implicación es un fenómeno psicológico y es una característica del sentimiento. Nos dice que toda nuestra existencia humana es la solución a una antinomía entre el organismo, considerándolo como esencia muda de la especie y que al mismo tiempo es individual, o como un modo orgánico único, y que gracias a este podemos volvernos hacia el mundo solo si partimos del yo o con el equipamiento del organismo, sin necesidad o sin nunca, mejor dicho, trascenderlo, siempre quedándonos en el yo, en lo propio, en lo mío. Y por otro lado, el carácter propio de nuestra especie siempre es externa a nosotros desde antes de nuestro nacimiento. Y que por eso la conciencia siempre es condicionada socialmente y solo puede ser apropiada como tal. Más adelante nos explica Heller eso y nos dice que el ser humano empieza a apropiarse de las tareas del mundo partiendo de su propio organismo en el momento del nacimiento. Es el mundo el que proporciona las tareas que han de ser apropiadas. Todo lo que me apropio o que integro dentro del yo se convierte en el ego, y en el futuro será cada vez más la proyección del ego la que obre o abra camino a la ulterior apropiación del mundo. Apropiación, objetivización y expresión del yo equivalen a pensar, actuar y sentir. Y que esto es parte de un proceso unificado, dice Heller, porque somos finitos en el cosmos y finitos en el almacenamiento de información. Este proceso de solución es el que constituye el ego.
Gracias al ego se puede solucionar la antinomía. Y de hecho, la problemática entre cuerpo y mente. Porque más adelante nos dice, el desarrollo del ego avanza con la diferenciación y con la continua reintegración de las funciones. Podemos seleccionar las tareas que nos proporciona el mundo, orientándonos a sostener la homeostasis del organismo, pero también su relación con el mundo, que es intencional. ¿Pero qué quiere decir que sea intencional? Quiere decir que crea activamente su propio mundo. Por lo tanto, el ego que sea incapaz de realizar esta selección y esta creación, sería incapaz de vivir. Sintetizando toda esta información, podemos decir que estar implicado significa la apropiación del mundo desde el punto de vista de la preservación y extensión del ego, partiendo del organismo social, con la implicación del sujeto que evalúa para sí mismo la esencia propia de la especie. Por lo tanto, en Heller, el sentimiento va a ser siempre la relación de mi yo con algo, un fenómeno que se presenta en la conciencia acentuando el objeto o el sentimiento, es decir, la implicación, y transformándose en un fenómeno de figura o de trasfondo, siendo lo uno o lo otro. Eso es un sentimiento para Heller. Para entender un poco más a Heller hay que leer su texto completo. Esto simplemente es una introducción y